Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien y listos para una dosis de entretenimiento que promete ser tan emocionante como un capítulo de sus series turcas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha logrado poner a muchos, pero muchísimos, de cabeza y con razón. Hablamos de ese misterioso y, según los rumores, electrizante llamado que supuestamente le hizo Can Yaman a Demet Özdemir. Sí han oído bien. Un llamado telefónico que al parecer desató una ola de reacciones, especulaciones y, digamos, un torbellino de emociones entre los fanáticos de ambas estrellas, y no solo de las más fervientes. Este es uno de esos temas que, como un buen culebrón, tiene todos los ingredientes para mantenernos al filo del asiento: química en pantalla, romance rumoreado, separaciones misteriosas y ahora, un posible intento de reconexión. Así que si quieren saber todos los detalles, los chismes más jugosos, las interpretaciones más descabelladas y por qué este simple acto de comunicación ha logrado enloquecer a tantos, quédense conmigo hasta el final. Porque hoy no solo vamos a hablar de un llamado, vamos a desgranar el fenómeno social y emocional que hay detrás. Y ya saben, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita, porque aquí siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento, analizado con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle. Prepárense porque vamos a desgranar este misterio poco a poco, capa por capa, como si estuviéramos analizando cada diálogo y cada mirada de una serie que marcó un antes y un después. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan una química innegable en la pantalla. Recordemos su exitosa colaboración en la serie Erkencikus, donde interpretaron a Can Divit y Sanemiden, respectivamente. ¡Qué pareja! Desde el primer episodio su conexión fue palpable, casi eléctrica. La forma en que sus miradas se cruzaban, la naturalidad con la que interactuaban, esa chispa que trascendió la ficción y que sus seguidores más apasionados, los famosos shippers, vieron como la confirmación de que lo que veíamos en pantalla era solo una pequeña muestra de lo que podría ser en la vida real. Y claro, como suele suceder en estos casos, cada pequeño gesto, cada aparición pública, cada like en redes sociales, se convertía en objeto de intenso análisis. Era como si tuviéramos una lupa sobre sus vidas, buscando cualquier indicio, cualquier señal que confirmara la hipótesis de un romance real. Y las señales, para muchos, estaban ahí. Los shippers más dedicados crearon un universo paralelo donde Can y Demet eran la pareja perfecta, y cualquier indicio contrario era visto como una conspiración o un malentendido. ¿Pero qué pasó exactamente? La historia que ha encendido las redes sociales, que ha generado miles de comentarios y que ha puesto a los foros a arder, gira en torno a un presunto llamado telefónico de Can Yaman a Demet Özdemir. Los detalles exactos de este llamado son, como era de esperar, escasos y envueltos en un halo de misterio tan denso como el humo en una escena dramática. Sin embargo, lo que se ha filtrado, lo que se comenta en los foros, lo que se discute en los medios especializados, es que este llamado no fue uno más. Se dice que fue un llamado cargado de sentimiento, quizás de arrepentimiento, de nostalgia, o incluso de una propuesta, quién sabe. Las especulaciones son tan variadas como los fanáticos, y cada uno tiene su teoría, su favorita, su escenario ideal. Para entender la magnitud de este evento, es crucial recordar la dinámica que siempre ha existido entre Can y Demet. Después de Erkencikus, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos, y la presión de los fans para que confirmaran una relación real era inmensa. Era como si el público sintiera que tenía derecho a esa confirmación, a saber que su pareja favorita de la ficción era también la pareja favorita de la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente ser pareja, hubo muchos momentos que alimentaron los rumores con una generosidad envidiable, viajes juntos que se filtraban en redes, comentarios sugerentes en entrevistas, una complicidad palpable que dejaba poco lugar a la duda para muchos e incluso, en su momento, rumores de un anillo de compromiso. Sin embargo, también hubo periodos de silencio, de distanciamiento aparente, de proyectos individuales que los alejaban geográficamente y por ende, de las redes de los rumores, lo que dejaba a los seguidores con la incertidumbre, con esa sensación de espera, ¿y ahora qué? Entonces aparece este llamado. Las fuentes que, como les digo, son siempre un poco difusas en estos temas de celebridades, donde la línea entre lo real y lo inventado es a menudo una raya muy fina, sugieren que Can Yaman habría llamado a Demet Özdemir en un momento particularmente sensible. Algunos dicen que fue después de un evento importante para ella, donde quizás él sintió la necesidad de felicitarla o de mostrar su apoyo.
Otros apuntan a que fue en un momento en que él sentía la necesidad de reconectar, quizás inspirado por alguna vieja foto, una canción, o simplemente por el recuerdo de los buenos tiempos que compartieron. La clave aparentemente está en el tono del llamado. Se habla de un tono sumamente personal, de palabras que denotan una profunda conexión emocional, de una vulnerabilidad que no se suele mostrar en público. Ahora, ¿por qué esto enloqueció a todos? Aquí es donde entra en juego la psicología del fanatismo y la fascinación colectiva por las relaciones de las celebridades. Los seguidores de Kanye y de Met no solo admiraban su talento en pantalla, habían invertido emocionalmente en la idea de su unión. Para ellos, su posible relación era una especie de cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía sacada de una novela romántica. Cuando surge una noticia como esta, que sugiere un posible reencuentro, un movimiento significativo en su vínculo, la reacción es intensa. Es la esperanza que resurge con fuerza, la confirmación de que la química que tanto admiraban podría ser real y estar viviendo un nuevo capítulo, uno que quizás ellos mismos habían escrito en sus mentes. Imaginemos la escena. Los fans como detectives virtuales rastreando cada rastro digital, cada noticia, cada tweet, cada comentario en Instagram. Cuando un rumor así de jugoso empieza a circular, la información se propaga como pólvora en redes sociales. Se forman debates acalorados en Twitter, se crean hilos interminables en Reddit, se analizan las redes sociales de ambos al milímetro en busca de cualquier pista, por mínima que sea. Subió de Met una foto con una flor que podría haberle regalado Kanye. Comentó Kanye algo críptico en su última publicación que podría ser una referencia a un mensaje anterior. Todo se convierte en una potencial confirmación o desmentido, en un pequeño fragmento de un rompecabezas gigante. Y la naturaleza de las redes sociales hoy en día amplifica esto exponencialmente. Un pequeño rumor, una frase sacada de contexto, una fotografía con una iluminación particular, todo puede ser magnificado, distorsionado y transformado hasta convertirse en una noticia de primera plana en el mundo del entretenimiento turco y, por qué no, internacional. Los fandoms de Can Yaman y de Met Özdemir son particularmente activos, apasionados y, seamos honestos, un poco obsesivos. Son capaces de organizar campañas de apoyo masivas, defender a sus ídolos hasta la médula y, por supuesto, generar una enorme cantidad de contenido especulativo que mantiene viva la llama de la conversación. Además, este llamado se produce en un contexto donde ambos han seguido con sus carreras individuales, cosechando éxitos por separado, lo que hace que la idea de una posible reconciliación o de un nuevo capítulo juntos sea aún más intrigante. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, ganando aún más reconocimiento a nivel mundial y consolidándose como un actor de alcance global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado consolidando su carrera en Turquía, participando en series muy exitosas y demostrando su talento actoral con roles cada vez más complejos y desafiantes. La vida sigue, las carreras avanzan, pero para muchos, la historia de Kanye y de Met es un hilo conductor, una narrativa que esperan ver resuelta, un final feliz que quizás no llegó en su momento, pero que podría estar gestándose ahora. Entonces, ¿qué tipo de mensaje pudo haber sido tan impactante? Las hipótesis son infinitas, y aquí es donde la imaginación de los fans se desboca. Podría haber sido una disculpa sincera por alguna separación o malentendido pasado, un intento de cerrar viejas heridas. Podría haber sido una expresión de admiración por algún logro reciente de Demet, un reconocimiento a su talento y a su éxito. O el escenario que más ilusiones genera y que alimenta la mayor cantidad de especulaciones, podría haber sido un intento de reconciliación, una invitación a retomar donde lo dejaron, un avance concreto en su relación. La ambigüedad es precisamente el ingrediente secreto que alimenta la imaginación, que permite a cada fan crear su propia versión de la historia. Pensemos en la reacción de los medios. Los portales de noticias de espectáculos, los influencers de redes sociales, todos se abalanzan sobre esta información como buitres sobre una presa. Cada uno intenta ofrecer su propia versión, añadir su propio toque de drama y misterio. Se entrevistan a supuestas fuentes cercanas, se analizan viejas entrevistas buscando pistas ocultas, se revisan fotos de archivo como si fueran documentos históricos. Es un ciclo de noticias que se retroalimenta, donde cada rumor genera más rumores, y la verdad, si es que existe, se pierde en el camino. Y no podemos olvidar el componente de la nostalgia. Erkenci Kuş fue un fenómeno. Para muchos esa serie representa una época dorada, un momento de alegría, de escapismo, de conexión que desean revivir.
Ver la posibilidad de que los protagonistas de esa historia puedan tener un nuevo capítulo juntos evoca esos sentimientos positivos, esa añoranza por un tiempo pasado que fue tan especial. Es como si al desear que ellos vuelvan, estuviéramos deseando revivir un poco de esa magia que nos brindaron. Los comentarios en las publicaciones de ambos artistas y en los artículos que hablan de este tema se llenan de mensajes de esperanza, de ánimos para que vuelvan a estar juntos, de comentarios sobre lo bien que se veían en pantalla y de la energía que transmitían. Es un deseo colectivo, una fuerza impulsora que, aunque no tenga un impacto directo en la vida de las celebridades, sí crea un ambiente de expectación, de entusiasmo y de participación masiva en su comunidad de seguidores. Algunos de los comentarios más apasionados incluso llegan a especular sobre la naturaleza exacta del llamado. Fue a través de una llamada tradicional, un mensaje de voz que dejaron cargado de emoción, una videollamada en la que se vieron las caras y se dijeron todo lo que tenían que decir. Cada detalle, por insignificante que parezca, es diseccionado y analizado con la precisión de un cirujano. La mención de que enloqueció a todos no es una exageración. Hemos visto cómo simples likes de canafotos antiguas de Demet han desatado olas de euforia, así que imaginen el impacto de un llamado telefónico que se rumorea, es de naturaleza íntima y personal, un acto que va mucho más allá de un simple me gusta. Además, este tipo de noticias nos recuerdan el poder inmenso que tienen las redes sociales y los medios de comunicación en la construcción de narrativas sobre la vida de las celebridades. A veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina hasta desaparecer, y los fans terminan viviendo la historia a través de la lente de la especulación, como si fueran ellos mismos los protagonistas de un guión que se escribe en tiempo real. Es fascinante observar cómo un simple acto de comunicación, envuelto en el misterio y amplificado por la comunidad online, puede generar tal conmoción, tal debate, tal nivel de compromiso emocional por parte de los seguidores. También es importante señalar que mientras los fans se sumergen en estas especulaciones y crean sus propias teorías, los propios Can Yaman y Demet Özdemir suelen mantener una actitud más reservada, casi esquiva. Probablemente estén acostumbrados a este nivel de escrutinio, a esta vorágine de rumores, y sepan cómo manejarlo con prudencia, manteniendo su privacidad a salvo. Sin embargo, el impacto en su base de seguidores es innegable, y la energía que generan estas especulaciones es palpable. En resumen, el llamado de Can Yaman a Demet Özdemir, envuelto en el misterio y la especulación, ha logrado capturar la atención y la imaginación de miles de fanáticos alrededor del mundo. Ha reavivado la esperanza de muchos que vieron en ellos una pareja ideal, una historia de amor digna de ser contada, y ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales y los medios de comunicación en la creación de narrativas sobre la vida de las celebridades. Es un recordatorio de la profunda conexión que los fans pueden establecer con sus ídolos, y de cómo cada gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado y magnificado, generando un torbellino de emociones, debates y por supuesto muchísimo contenido para nuestros canales. Y así llegamos al final de este intrigante tema. Hemos explorado las razones detrás de la conmoción, la importancia de su historia compartida, el legado de Erkenci Kuş y el papel crucial que juegan los fans en estas dinámicas. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las especulaciones, los rumores y la fascinación por la vida de las celebridades. Ha sido un placer desgranar cada detalle con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión, su versión de la historia. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido ese llamado? ¿Fue un gesto de amistad, un intento de reconciliación, una disculpa, o simplemente un malentendido amplificado por los medios? ¿Creen que hay algo de verdad en todos estos rumores o es solo la imaginación de los fans trabajando a toda máquina, deseando que la magia de Erkenci Kuş regrese? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son siempre valiosos. Y si este vídeo les pareció interesante, entretenido y, por qué no, un poco adictivo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también disfrutan de este tipo de contenido, especialmente aquellos que fueron fans de Erkenci Kuş. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se queden fuera de la conversación. Nos vemos en el próximo.